Capítulo 7. El precio del honor. Aelric cruzó el umbral de la abadía con los puños apretados, como si pudiera sacudirse de encima a lo que Teirlaed había dicho. Ambos seréis miserables. ¿Qué sabía ella? Nada. Y aún así, llevaba toda la noche sin dormir, dando vueltas en su tienda, inquieto como un caballo antes de la batalla. Había estado furioso, por supuesto. Nada más. Ella estaba equivocada. Teirlaed MacAilean no podía conocerlo mejor que él mismo, ni adivinar lo que había en su pecho con unas cuantas miradas y palabras suaves. ¿Solo porque le hacía reír? Porque, cuando la tenía cerca, sentía como si algo en su interior se deshiciera? Porque, con ella, hablaba de cosas que nunca había confiado a nadie? Porque su sola presencia lo hacía querer olvidarse del mundo, de su deber, de todo lo que no fuese su boca y sus ojos y la forma en que lo miraba. No era amor. No podía serlo. Él no era un hombre dado a esas tonterías. No creía en el amor a primera vista, ni en cuentos de trovadores. Era un caballero de Bruce, formado en la lealtad, en la palabra dada, en el acero. Su compromiso con Caoimhe Dubshith era sensato, apropiado. Tenía todo lo que se esperaba. Rango, tierras, alianzas. Teirlaed no tenía sentido. Era una contradicción que lo trastornaba. Y sin embargo, cuando pensaba en su prima, no sentía nada. No recordaba la última vez que había buscado su mirada, o deseado oír su risa. En cambio, bastaba con recordar la expresión herida de Teirlaed la tarde anterior para que sintiera un peso en el pecho que no sabía cómo aligerar. Tenía que acabar con esto. Entró en la cámara del abad con paso firme. Había pedido hablar con Dubshith. Por Caoimhe, solo por ella. Eso se repetía mientras esperaba, como un rezo. Cuando Dubshith apareció, con su ceño habitual y esa actitud de eterno combate, Aelric supo que también él se preguntaba qué hacía allí. ¿No es hoy el gran día? Le soltó Dubshith. ¿No deberíais estar buscando a mi hermana? Lo haré, pero antes quería hablar con vos. Dubshith alzó una ceja. Pensé que lo habíamos hablado todo. ¿Estáis cambiando los términos? No. El gesto de su amigo se tensó. ¿Es por Teirlaed? ¿Ha dicho algo? Aelric entrecerró los ojos. ¿Acerca de qué? Nada. Dubshith se corrigió demasiado rápido. Pero la sospecha ya estaba sembrada. Quiero asegurarme de que esto es lo que ella desea, dijo Aelric con una voz más grave de lo que pretendía, que no está siendo forzada. Dubshith asintió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Ella quiere esto. Hablé con ella anoche. No hay razón para pensar que será infeliz. La palabra le arañó algo por dentro. Dubshith lo miró fijamente. ¿Qué os pasa, Aelric? ¿Estáis teniendo dudas? No romperé mi palabra. Dubshith le dio una palmada en la espalda. Entonces id a buscar a mi hermana. Sí, eso debía hacer. Lo correcto, el deber, lo que se esperaba de él. Pero en lugar de avanzar, Aelric se quedó quieto. Una sola imagen le vino a la mente. Los ojos de Teirlaed, heridos, abiertos, valientes. Elegidme. Y por primera vez desde que había vuelto a luchar bajo el estandarte escocés, Gillian Aelric sintió miedo, no del enemigo, sino de hacer lo correcto, y perder lo único que había empezado a sentir como suyo. No sería Caoimhe quien pondría fin al compromiso. Teirlaed lo supo en cuanto vio el rostro angustiado de su prima al regresar la noche anterior. La decisión estaba tomada. Después de una conversación a solas con su hermano, Caoimhe parecía más decidida que nunca. Nuala intentó convencerla de que no se apresurara. Pero Caoimhe se encerró en su mutismo, como quien ya ha aceptado su destino. Y cada vez que la puerta se abría, Teirlaed notaba cómo su prima contenía la respiración. Esperaba el golpe, pero no llegó para ella.
Fue Twilight quien recibió la llamada. William quería hablarle de algo importante. Mientras cruzaba el patio hacia la casa del abad, su corazón latía con fuerza. Se dijo que no debía hacerse ilusiones, pero la esperanza, pequeña, temblorosa, se aferraba a su pecho como una flor que no se resigna a marchitarse. ¿Y si era Elric? ¿Y si había cambiado de idea? ¿Y si, por una vez, los sentimientos sí contaban? En la antesala, esperó. La puerta se abrió y apareció William, alto, desgarbado, con su aire siempre risueño. La saludó con su simpatía habitual. «Tengo buenas noticias», le dijo, sonriente. «He recibido una petición por vuestra mano. Creo que os agradará». El aire pareció escaparse del cuerpo de Twilight. Un temblor le recorrió las venas. Lo sabía que no había sido solo ella. A Elric lo había visto también. La había elegido. Sí, murmuró. Y no logró ocultar la alegría que brotó de su voz. William pareció sorprendido por su entusiasmo. «Me alegra. Es un buen partido. Vuestro hermano habla maravillas de él. Dijo que congeniaron cuando se conocieron. Sé que es algo mayor y viudo, pero la experiencia tiene su mérito, ¿no creéis?» El corazón de Twilight se detuvo. La ilusión que apenas había empezado a desplegar sus alas se desplomó. No era Elric, Ser Arthur McLaren. «Oh». Fue todo lo que pudo decir mientras la sangre huía de su rostro. «¿Pensasteis que era otro?», preguntó William, mirándola con más atención de la que deseaba. «No. No hay nadie», mintió, tragando el nudo que le subía por la garganta. William asintió, satisfecho. «¿Entonces puedo aceptar en vuestro nombre?» Ser Arthur era un buen hombre. Respetado, poderoso. Su hermano confiaba en él. La última vez que lo había visto, había hablado con ternura de su esposa muerta y del hijo que no sobrevivió. Twilight lo había respetado, incluso sentido simpatía por él. Pero no era Elric, y su corazón lo sabía. «Es una oferta excelente», dijo con voz baja. «Pero... ¿puedo pedir unos días para pensarlo?» «Por supuesto, un poco de misterio nunca hace daño», bromeó William, sin advertir las lágrimas que Twilight luchaba por contener. Entonces lo dijo, sin saber que acababa de partirla en dos. «Mejor así. Con la emoción del compromiso de Elric, vuestras noticias podrían quedar eclipsadas». «¿Qué?», susurró Twilight, el alma hecha trizas. «Seumas dice que a Elric ha pedido la mano de Caoimhe. El rey prepara una celebración para esta misma tarde». Twilight se quedó helada. William reía, ajeno al golpe que acababa de dar. «Sí. Es repentino. Pero con los ingleses moviéndose de nuevo, Seumas no quiere demoras. Dicen que Elric prepara algo dramático para el castillo». Pero Twilight ya no escuchaba. No podía pensar, no podía respirar. Todo lo que había albergado en su pecho. Todo lo que había soñado, todo lo que había creído ver en sus ojos. Se desmoronaba, dejándola sola, vacía y terriblemente equivocada. Capítulo 8. Lo que no se dice. Era verdad. A Elric se casaba con Caoimhe. Twilight no podía creerlo. Pero lo había dicho con sus propios labios. Entró en la habitación con una sonrisa tan rígida que parecía tallada en cristal. Fingía entusiasmo. Pero sus ojos estaban húmedos y su voz temblaba. Habló de emoción, de celebraciones, de vestidos y banquetes, pero Twilight apenas escuchaba. Abrazó a su prima con fuerza. Más para ocultar sus propias lágrimas que por otra cosa. Y logró susurrar unas palabras de alegría, aunque sentía que el alma se le estaba partiendo. Nuala, más observadora, apenas logró fingir entusiasmo. Ella también lo presentía. Algo no estaba bien.
La ceremonia de esponsales sería al día siguiente. Luego, una boda en 3 semanas. 3 semanas. Las piernas de Twilight flaquearon. El golpe fue físico, como un puñetazo en el estómago. ¿Estás bien, Twilight?, preguntó Kao-imge, notando su palidez. No me siento muy bien, respondió Twilight con voz apagada. Y era cierto, estaba enferma de dolor. Nuala intervino con suavidad. Quizá deberíais recostaros un rato. Kao-imge y yo hablaremos de los detalles. Luego os lo contaremos. ¿O no? Twilight asintió, agradecida por la tregua. Kao-imge parecía preocupada. Espero que no sea nada grave. Os necesito conmigo mañana. Twilight tragó saliva. No podía prometerlo. Yo también lo espero, dijo, y fue lo más honesto que logró decir. Cuando la ceremonia llegó, Twilight no estuvo allí. No podía. No tenía la fuerza para ver a Elric prometerse con otra. Fingir que no le importaba. Fingir que no dolía. Fingir que no lo quería. Así que se quedó en su habitación, en silencio, deshilando sus pensamientos como quien cose una herida sin anestesia. ¿Estaba siendo egoísta? ¿Cobarde? Tal vez, pero lo único que sabía con certeza era que no podía verlo. No así. Nuala comprendía. Kao-imge, no tanto. Entre el fuego y el alba. Al día siguiente, Twilight se sentía lo bastante recuperada como para acompañar a su prima en un paseo por Edimburgo, entre telas y ornamentos nupciales. Incluso sonrió, incluso bromeó, incluso logró que su corazón no se quebrara del todo cuando Kao-imge eligió la seda para su vestido de novia. Se refugió en la ironía, en la ligereza, en esa máscara que sabía ponerse tan bien. Había sido solo un error, un desliz, un cuento de hadas momentáneo. Elric era un héroe, un caballero legendario. Cualquier mujer se dejaría deslumbrar. Eso era todo. Se convenció de que no era para ella, que no quería una vida de brillantez y gloria, sino la paz del hogar. No quería ser esposa de un mito en construcción. Ella prefería el fuego bajo, el susurro de un libro, la calma. No podía estar siempre perfecta, siempre correcta, siempre visible. Casi lo había creído, pero entonces, 2 días después, Kao-imge entró en su habitación con los ojos hinchados por el llanto. Y todo cambió. Elric iba a escalar la roca del castillo. Con Daire McGowain, un plan imposible, suicida, heroico, y en su pecho, el corazón de Twilight volvió a arder. Para Elric, las cosas no eran más fáciles. Había cumplido con su deber. Había hecho la propuesta. Había sellado el compromiso con un beso que apenas rozó el alma. Era todo correcto, todo conforme, todo vacío. Pensó que era simple irritación, una consecuencia de lo que Twilight había despertado en él. Pero no, era más que eso. Su mente no dejaba de girar en torno a ella, a su risa, a su descaro, a la forma en que había sacudido su mundo con una mirada. Lo había hecho sentir vivo, vulnerable, humano, y ahora estaba atrapado. Con otra. Durante el banquete, preguntó por ella. ¿Está enferma?, murmuró, sin poder evitarlo. Kao-imge le sonrió, tocándole el brazo. No creo que sea grave. Espero que lleguéis a ser amigos. Twilight es muy querida para mí. Inteligente, ingeniosa, incluso en mis peores días, lograba hacerme reír. Quiero que venga con nosotros tras la boda. Me encantaría tenerla cerca. Elric no contestó. No podía. Recordó el estanque, el barro, la risa, su voz, su cuerpo. Maldita sea. Tragó vino. Ajustó el cuello de su abrigo. Intentó respirar. Su corazón latía con fuerza. No podía permitirse dudar. No ahora, pero lo hacía, y aunque no lo quisiera admitir, había cometido un error.
uno que se volvía más insoportable con cada día que pasaba sin verla. Por suerte, el rey tenía planes. Una reunión especial del consejo le dio un nuevo foco. McGowain creía haber encontrado la forma de escalar la cara norte del castillo, una hazaña imposible hasta entonces. Aelric aceptó. Era su oportunidad. Si salía bien, su nombre quedaría grabado junto al de los grandes héroes. Wallace, Bruce, Dubshith, era la misión perfecta. Y también, quizás, la única forma de huir de sí mismo. Capítulo 9. La caída que no fue. Nadie se hacía ilusiones. Lo que iban a intentar era poco menos que imposible. Y todos lo sabían. Incluso con los clavos ideados por McGowain. El riesgo de escalar el acantilado del castillo de Creag na Caisteal era aterradoramente real. Aelric lo aceptaba. La muerte era una posibilidad, pero también lo era la gloria. Conquistar aquel castillo significaba inscribir su nombre entre los grandes, junto a Wallace, Bruce, y todos los que habían hecho de Escocia una causa viva. Y sin embargo, cuando la muerte casi lo encontró en la oscuridad de la madrugada, no pensó en la historia, no pensó en el rey, ni en la gloria, ni en el futuro. Pensó en ella, en Teirlaid, un golpe seco, una piedra lanzada desde lo alto por un soldado distraído. Bastó para que perdiera el equilibrio. Cayó hacia atrás en el vacío, y por un segundo helado, creyó que era el final. Pero unos dedos fuertes lo sujetaron por el cuello del jubón. McGowain, desde la roca, logró aferrarse a él como por instinto, como si el destino hubiese decidido que no era el momento. Fue un suspiro entre la vida y la muerte, y en ese suspiro, el rostro de Teirlaid cruzó su mente con una claridad dolorosa. La maldijo por ello, por tener ese poder sobre él, incluso allí, incluso entonces, pero al amanecer, cuando el castillo cayó y los hombres celebraban el milagro, Aelric no pensaba en su hazaña. No saboreaba la victoria, solo buscaba entre la multitud un rostro, el de ella. Teirlaid estaba sentada entre los invitados, con una sonrisa tenue que no alcanzaba a sus ojos. Tenía el rostro pálido, los labios apretados. Ni una sola vez miró en su dirección, ni un gesto, ni una palabra. Nada. ¿Es que no le importaba? Lo había arriesgado todo, y había sobrevivido. ¿Eso no merecía al menos una mirada? Pero cuando sus ojos por fin se encontraron, algo se quebró en su interior. La punzada fue tan real como el golpe de la piedra la noche anterior. Le dolía, porque sí, a ella le importaba. Lo suficiente como para dolerle. Y eso lo destruía, porque él también. Tragó saliva, se volvió hacia la fiesta, hacia el vino, hacia los vítores. Intentó volver a ser el héroe del día, pero no podía dejar de mirarla. Una parte de él quería levantarse, cruzar la sala, y decirle lo que ardía en su pecho. Otra, más cobarde o más cuerda, lo obligaba a quedarse quieto. Estaba a punto de moverse cuando Caoimhe lo interceptó. Su prometida. «Milord, ¿podríamos hablar en privado?» Aelric palideció. Por un segundo, creyó haber dicho en voz alta lo que cruzaba su mente desde hacía días. «No puedo casarme contigo». Forzó una sonrisa. «Nada me complacería más». Mintió. «Pero mi tío me ha pedido que supervise la destrucción del castillo». «¿Podría esperar un poco?» «Por supuesto», dijo ella, con una decepción mal disimulada. Él asintió, agradecido por la excusa, porque sabía que si hablaban ahora, si la miraba a los ojos y veía el reflejo de lo que no sentía, todo terminaría. Y no podía, aún no, porque una mirada de Teirlaid lo había dejado temblando, porque en el borde del abismo, cuando su vida pendía de una cuerda, no había visto el rostro de una esposa. Había visto el de una mujer a la que empezaba a amar. Y ya era demasiado tarde para desandar el camino.
Capítulo 10. Bajo los muros rotos. Aelric se alejó sin mirar atrás. Había agradecido la cortesía de Kaoimge, pero lo que necesitaba ahora no era conversación, sino el peso de un martillo entre las manos. Algo sólido, algo que callara el torbellino en su pecho, porque había cometido un error. Lo presentía en lo más hondo, como una grieta que empezaba a abrirse. Las últimas 24 horas habían sido un abismo de emociones, del miedo más helado a la euforia más brillante. El peligro había obligado a todos a mostrar la verdad. La amenaza de la muerte reveló lo que tantos se habían esforzado en ocultar. Kaoimge había comprendido que no podía seguir fingiendo. Y Teirlight había dejado escapar demasiado cuando supo que él, Aelric, también iba a escalar ese acantilado. Aquella noche, las mujeres esperaron juntas, presas del silencio. Cuando la campana del castillo sonó y las campanas no eran de luto, sino de victoria, Teirlight lloró, de alivio, de alegría, pero también de algo más hondo, algo que no podía nombrar sin romperse. Y sin embargo, incluso ahora, con Kaoimge dispuesta a renunciar a los esponsales, la incertidumbre no se desvanecía, porque lo que separaba a Aelric de ella quizá no era una promesa rota. Quizá era él, quizá, simplemente, no era capaz de admitir lo que sentía. Porque Aelric no la había elegido, no la había buscado, fue Kaoimge quien dio el paso, fue ella quien se marchó. Teirlight se había quedado quieta, y temía que él también lo hiciera. Dolía más de lo que podía soportar, y sin embargo, había visto algo en sus ojos aquella tarde. Un fulgor, una herida abierta. Se preocupa por mí, pensó. Lo sé, y con esa esperanza latiéndole fuerte, decidió ir a buscarlo. Kaoimge se había ido a ver a Daire McGowain. Ahora le tocaba a ella. La ciudad seguía celebrando, aunque el banquete ya hubiese terminado hacía horas. Teirlight subió por la larga calle que unía Silriogaelabi con el castillo, envuelta en su capa de piel. La tarde se había ido en un suspiro, y el cielo se teñía de rosa helado cuando ella y su escolta, Riokart, el hermano de Nuala, cruzaron la puerta del castillo. ¿Deberíamos buscar al peluquero?, bromeó Teirlight, tirando de un mechón rubio de su acompañante. Quizá te vendría bien un recorte. Si ese borracho pensó que era su esposa, tal vez deberíamos darle una espada, gruñó él, todavía riéndose del encuentro con un aldeano ebrio que había intentado besarlo. Además, añadió con un guiño descarado, a las muchachas les gusta mi pelo largo. Teirlight se rió. Estoy segura de que sí. ¿Y cuál de todas caerá rendida esta noche? Podrías salvarlas a todas si dijeras que sí, replicó él, tomando su mano con exagerado dramatismo. Sácame de esta miseria, Teirlight, y huye conmigo. ¿Huir contigo? Le dio un empujón fingido. Tú necesitas más que una capa y una sonrisa para que alguien te crea. ¿Y por qué tengo la sensación de que algún día lo harás, solo para darme una lección? Porque me conoces bien. Lo que no esperaba era que la sombra de alguien más cayese sobre ellos, abrupta, densa, helada como las piedras del castillo. ¿Qué diablos está pasando aquí? Ella alzó la vista. No necesitaba buscarlo más. Aelric estaba allí, y la había encontrado. Capítulo 11. Más allá del honor. Apenas 5 minutos después de haber dejado atrás la tibieza humeante de la cocina, donde el agua caliente había aliviado el peso de sus músculos, Aelric volvía a sentir el cuerpo tenso, los nervios crispados. Al principio creyó haberla imaginado. Teirlight había estado pensando en ella. Y maldición, también en Kaoimge. Cuando la vio reír, cruzando el patio del castillo del brazo de un joven alto, dorado y vigoroso como un dios nórdico. Por un instante pensó que su mente le jugaba una mala pasada.
Pero no, ella era real, y el vikingo también. Solo al acercarse más reconoció al joven. Riokard, el cuñado de Dubshith. Eso no mejoraba su humor. El chico tenía fama en el campamento, tanto en el campo de batalla como en el de las camas. Cristo, Aelric estaba dispuesto a romper su palabra por ella, por Teirlaid. Lo había demostrado una y otra vez, y si no antes. La toma del castillo de Edimburgo debía bastar para sepultar su pasado. Y ella se paseaba con otro, riendo como si el mundo no pesara sobre su corazón. ¿No pensaba en él? ¿No le importaba? Y por si fuera poco, ¿acaso ese muchacho acababa de proponerle matrimonio? Milord, saludó Riokard, inclinando la cabeza. Ser Gillian, dijo Teirlaed al mismo tiempo, sin una sonrisa, con un leve ceño que arrugó su nariz de forma irritantemente adorable. Aelric apretó los dientes. ¿Qué hacéis aquí? No fue una bienvenida cálida. Ella levantó una ceja con esa elegancia que siempre lo sacaba de quicio. En realidad, os buscaba. Se volvió hacia Riokard y le regaló una sonrisa tan luminosa que le hizo hervir la sangre. Gracias por acompañarme. Uno de los hombres del conde me escoltará de vuelta. ¿Tenía idea del tormento que le estaba causando? A juzgar por la mirada que Riokard le lanzó, él sí lo sabía. ¿Estáis segura? No me importa quedarme, dijo el joven protector. Aelric dio un paso al frente. Su tono fue una cuchilla. No hará falta. Riokard vaciló, pero se volvió hacia Teirlaed buscando su aprobación. Estaré bien, aseguró ella con una sonrisa tranquila. Saludad a nuestro amigo si lo veis al volver. Si vuelve a confundir a alguien conmigo, iré directo al barbero, dijo el chico, haciéndola reír mientras se alejaba. Aelric lo fulminó con la mirada. Pero fue a ella a quien enfrentó después. ¿Qué diablos fue eso? Teirlaed cruzó los brazos, con toda la paciencia de una mujer que ya había tenido suficiente. De hombres difíciles. Una broma privada. Él frunció el ceño. ¿Qué os pasa? Insistió ella. Habéis sido grosero con Riokard. Solo me estaba haciendo un favor. Estoy seguro de que sí. Ella levantó el mentón, altiva. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que deberíais cuidar vuestra reputación. Ese muchacho es conocido por tener éxito con las damas. La mirada que le lanzó habría hecho tambalear al más curtido de los guerreros. ¿Esto viene del mayor pícaro de Escocia? ¿En serio? Él se irguió. No es lo mismo. Ella soltó una risa suave, cargada de ironía. Es exactamente lo mismo. Pero no os preocupéis, mi señor. No todas estamos tan preocupadas por las apariencias. Se refería a él, o a sí misma. Aelric no lo supo. Lo único que supo fue que un instante después la tenía contra él, los dedos aferrando su brazo sin saber cómo había llegado tan cerca. ¿Qué queréis decir con eso? Ella se apartó lentamente, deslizándose fuera de su agarre. Lo que deseéis que signifique. ¿Qué os pasa? No parecéis un hombre que acaba de llevar a cabo una de las mayores hazañas militares de nuestra historia. No creí que os hubierais dado cuenta, respondió, con voz ronca, casi infantil. ¿Qué más debía hacer para impresionarla? Ella lo miró, y sus ojos decían más que sus labios. Me di cuenta, dijo suavemente. Nunca he estado tan asustada. Podríais haber muerto. Algo se deshizo dentro de él. La tensión, los celos, la rabia. Todo cayó como un manto húmedo. Podríais haberlo vivido con tristeza, si no fuera por McGowain. Ella no preguntó. Ya lo sabía. Eso es lo que quiero hablar con vos. ¿McGowain? ¿Podemos ir a un lugar más privado? Aquí la niebla me cala los huesos, y no deseo que otros oigan. Aelric dudó. El gran salón estaba lleno y su tío usaba la cámara privada. Había almacenes o torres desocupadas.
La condujo en silencio a una torre de guardia cercana. Podía resistirse unos minutos. No. Gillian encendió una antorcha al entrar y la usó para avivar las brasas dormidas del brasero. La estancia, antaño del capitán, olía a piedra húmeda y a humo viejo. Ignoró el camastro contra el muro y alzó un taburete para ella, pero Twilight negó con la cabeza. Parecía incómoda, nerviosa. Frunció el ceño. ¿Qué ocurre, Twilight? Era hermosa esa noche. Las mejillas encendidas por el frío, los labios rojos, como si los hubiera estado mordiendo. Cristo, no debería estar pensando en eso. No aquí, no ahora. Pero Dios, cómo la deseaba. ¿Qué demonios iba a hacer? Ella abrió el pequeño bolso que llevaba a la cintura y sacó un pliego doblado. ¿Se trata de vuestros esponsales? ¿O de su final? Espero que no os cos mucha pena saber que mi prima ha comprendido que ama a otro. Ya no puede casarse con vos. Gillian se quedó mudo. La miró como si no entendiera. Aquí, añadió ella, tendiéndole la nota. Ha querido disculparse. La leyó de un vistazo. Luego la arrugó despacio, con los dedos tensos. Y pensó que una nota bastaría para romper un compromiso negociado durante meses entre nuestras casas. Su voz era suave, pero en sus ojos ardía una tormenta. La nota cayó al brasero. El fuego la devoró en un suspiro. Twilight comenzó a preguntarse si había sido una locura traerle la noticia a ella misma. Recordó, demasiado tarde, que a veces los mensajeros no salían indemnes. Sabía que se enfadaría, pero también creyó. ¿Esperó? Ver algo más. Alivio, tal vez alegría, un rayo de esperanza, aunque fuera absurdo. Ella quería decíroslo esta noche, dijo con voz firme. Pero tenía otro asunto pendiente. La vergüenza la sonrojó aún más. Caoimhe había ido a buscar a Daire McGowain. Twilight sabía perfectamente cómo pensaba convencerlo. Le prometí que os lo diría yo. Seguro que os alegrasteis, replicó él con hiel. ¿No era eso lo que deseabais? ¿Le habéis dicho algo? Lo que deseabais, había dicho. No, lo que deseaba yo. Twilight lo miró con reproche. No dije una palabra antes de que tomara su decisión. Está enamorada. Intenté advertiros, pero no quisisteis verlo. Entonces lo comprendió. Su rostro palideció. ¿McGowain ha roto su compromiso por él? Dios bendito. Le tomó el brazo. Decidme que no es verdad. Por todo lo sagrado. Decidme que esto es una broma. No lo es, respondió Twilight con calma. Lo ama. Hace tiempo. Solo ahora se atrevió a admitirlo. Os duele el orgullo, lo sé. Pero no la amáis. Eso no importa, espetó él. Ha traído deshonra sobre los dos. Twilight sintió cómo su decepción crecía en silencio. El hombre que tenía delante no era el Gillian que ella había llegado a conocer. Este era el caballero orgulloso, engalanado de perfectas apariencias, incapaz de ver más allá del agravio. Lamento que os sintáis así, dijo, y su voz era apenas un susurro. Os dejaré. Mi prima os responderá cualquier otra pregunta. Gillian, a través de su furia, oyó algo en su voz. Un temblor, una herida. Esperad. Le tomó la muñeca con suavidad. Lo siento, la culpa no es vuestra, sino de ella. Hizo una pausa. Tenéis razón, no es un desastre. Cuando nos casemos, todo esto quedará atrás. Por un instante pensó que eso bastaría. Pero la vio endurecerse. ¿Entonces soy un consuelo? ¿Una forma de salvar las apariencias? Si os casáis conmigo, parecerá que vos habéis roto el compromiso. Así nadie dirá que el gran Gillian Aelric fue rechazado por el hijo de un herrero, ¿no? Él parpadeó, confundido. No es eso, no lo es en absoluto. Entonces decidme,
¿Por qué queréis casaros conmigo? Y ahí estaba, la pregunta que lo desnudaba. Él apartó la mirada. El pecho le ardía. ¿Sabéis por qué? Murmuró. Os quiero. ¿Y seréis fiel? ¿O eso comprometería vuestra reputación? El caballero perfecto, amado por todos, pero incapaz de amar a una sola. El enfado volvió, implacable. Ella siempre lograba provocarlo, hacerlo tropezar, quitarle el suelo bajo los pies. No quería mentirle, pero tampoco podía prometer lo que no estaba seguro de cumplir. Guardó silencio. Tal vez eso era respuesta suficiente. Ella retiró su brazo. Gracias por la oferta, si es que lo fue. Pero debo rechazarla. Gillian maldijo en voz baja. Había arruinado todo otra vez. Lo siento, dijo, pasándose una mano por el pelo. Me habéis pillado desprevenido. Lo sé, dijo ella, pero creo que fue bueno. Ahora veo todo más claro. Él la miró, tenso. ¿Qué queréis decir? Ella se irguió, su barbilla alta, la voz serena. Quiero decir que no nos iría bien. Gillian la sujetó por la cintura, acercándola. Se aferró a esa cercanía. Yo creo que sí. ¿Queréis decir, en la cama? Dios. Claro que sí, pero también más que eso. También compartimos intereses. Dijo, sonriendo con torpeza. Prometí escribiros una canción, ¿recordáis? Y vos queríais ver mis dibujos, los castillos. Ella no sonrió. No era suficiente. No es eso lo que busco. Y esas simples palabras lo hirieron más que cualquier rechazo. Ella hablaba con esa calma terrible. Como si ya no lo necesitara. Como si pudiera marcharse sin mirar atrás. Maldita sea. Teirlaid, ¿qué queréis de mí? Ahora fue su voz la que se quebró. Quiero a alguien que no viva de su imagen. Que no tema equivocarse. Que no confunda perfección con valor. Quiero a alguien que al perder su compromiso no piense en la humillación, sino en la alegría de poder casarse conmigo. Quiero a alguien que desee mi amor más que el de toda Escocia. Alguien leal a mí, dentro y fuera del lecho. Que me elija, siempre, aunque no brille, aunque no sea perfecta. No quiero vivir en un cuento de hadas, milord. Quiero algo real. Gillian la miró, sin saber cómo responder. Dios, cómo dolía mirarla. ¿Estáis segura de que no sois vos quien sueña con un cuento de hadas? No conozco a ningún hombre que cumpla con tanto. Vos lo hicisteis. O eso creí. Y ahí estaba, la certeza que más temía. Estaba perdiéndola. Debería haberla dejado marchar. Darle tiempo. Sabía que lo amaba, que volvería. Pero algo en sus ojos le dijo que no habría regreso. Así que, en vez de dejarla ir, hizo lo imprudente. Y la buscó. Capítulo 12. Donde el honor arde. Teirlaid no estaba segura de que a Elric le creyera. Pero cuando él la tomó entre sus brazos, comenzó a preguntarse si tal vez una parte de él sí lo hacía. Si quizá comprendía que estaba a punto de marcharse. Y había decidido impedirlo del único modo que sabía. Debería haberlo detenido. Podía haberlo hecho. Pero no quería. No cuando lo deseaba tanto. No cuando su corazón aún latía esperanzado. ¿Estaba pidiendo demasiado? Podía entregarse a él sabiendo que quizá no era amor lo que él ofrecía, sino solo deseo. Cuando su boca encontró la suya, supo que pronto lo descubriría. Esta vez, su beso era distinto. No más tenso. No contenido. Había urgencia. Sí, pero también entrega. Era como si, al fin, hubiese dejado caer todas sus defensas. Y ese abandono era embriagador. Se sintió buscada, deseada, como nunca antes. Sus cuerpos se fundieron como si el mundo alrededor hubiese desaparecido. Sus bocas se reconocieron con hambre, sus manos se buscaron a ciegas, y cada caricia llevaba la promesa de algo más profundo. La pasión, desatada al fin, los arrastró como una tormenta.
Él la levantó entre sus brazos con una fuerza que le robó el aliento, y la apretó contra sí. La dureza de su deseo la hizo temblar. Ya no había vuelta atrás. Twilight lo supo mientras él la conducía hacia la cama. La ropa se volvió un estorbo insoportable, y fue despojándola de cada capa con impaciencia reverente, como si ella fuese un regalo que anhelaba abrir. Cuando la camisa de lino fue lo único que quedó entre su cuerpo y el suyo, la vergüenza la rozó. Pero no duró. Aelric se apartó un momento para desnudarse. Y cuando lo hizo, Twilight contuvo el aliento. Su cuerpo no era solo hermoso. Era el cuerpo de un guerrero, forjado en batalla, marcado por cicatrices y antiguas tintas tribales que lo hacían parecer una figura de leyenda. «Es una larga historia», dijo él, al notar su mirada. «Pero basta con decir que necesitaba recordarles a algunos que soy tan Highlander como ellos». «¿Dolió?», preguntó, rozando las marcas con los dedos. «Como el mismísimo diablo», respondió él, sonriendo. «Es perfecto», susurró ella. «Vos sois perfecto». Él se rió con dulzura y murmuró: «Si me miráis así, no lo seguiré siendo por mucho tiempo». Y volvió a besarla. Esta vez, no hubo pensamiento que la detuviera. Solo calor, deseo, y esa ternura silenciosa que latía bajo cada movimiento suyo. Las manos de Twilight se deslizaron por su pecho cálido y firme, y se estremeció cuando él aflojó su camisa y su boca se cerró sobre su piel desnuda. Gimió su nombre. Se arqueó contra él. Cada caricia la encendía, y cuando sus dedos la tocaron donde más lo necesitaba, Twilight se rindió. La ola de placer la arrastró, y se perdió en ella, sin pudor, sin miedo. Aelric la observó romperse en sus brazos, y por un instante, algo le punzó el pecho. Estaba tomando lo que no debía. Ella era virgen, y él nunca había despojado a una doncella de esa inocencia sin promesa alguna. Pero ya era tarde, y en su interior, algo le gritaba que esto no era un error. Era ella. La deseaba más de lo que jamás había deseado a nadie. No solo su cuerpo, sino todo lo que era, su risa, su fuerza, su luz. Y cuando la abrazó más fuerte, no fue solo un acto de deseo, fue la confesión más honda que no se atrevía aún a poner en palabras. No sabía si eso era amor, pero sabía que no podía dejarla marchar. Un corazón de león y la rosa de Dun de Uarsad. Infierno. No era momento para pensar en eso. No ahora. Aelric intentó apartar la idea de su mente. Pero allí estaba, la certeza de que Twilight tenía un poder sobre él que ni siquiera ella comprendía. Un poder suave, íntimo y devastador. Si alguna vez se daba cuenta de ello, tal vez no quisiera dejar jamás su cama. Frunció el ceño. Pero todo pensamiento se desvaneció en cuanto la miró. Estaba hermosa. Más que eso. Tenía las mejillas sonrojadas aún por el placer, los labios entreabiertos, los ojos húmedos y brillantes, medio cerrados por la entrega reciente. Su cuerpo temblaba levemente bajo el suyo, tibio y confiado. Aelric contuvo el aliento. No podía resistir más. Dio su erección hacia su centro, y un gemido se le escapó apenas la rozó. Dios. La sensación lo atravesó como una descarga. Ella abrió los ojos de golpe, sorprendida. En su mirada, leyó la súbita incertidumbre, el miedo tímido que solo puede tener una mujer que no ha amado de ese modo. Y supo que debía tranquilizarla. Todo irá bien. Mohra con acento agudo. Le susurró. Os haré sentir bien. Confiad en mí. Pero tan pronto como lo dijo, una punzada de duda le atravesó el pecho. ¿Podría realmente hacerlo bien para ella? Con otras nunca había dudado. Pero Twilight era diferente. Importaba. Quería que fuera hermoso para ella. Que lo recordara sin dolor.
que lo deseara tanto como él a ella. Y de pronto, algo tan simple como su propio cuerpo se le antojó un obstáculo. ¿Y si la hería más de lo necesario? Por primera vez en su vida, deseó no ser tan imponente. Se obligó a respirar hondo. No iba a dudar, no cuando ella lo había elegido, cuando le había ofrecido su confianza sin pedir nada a cambio. La amaría como nunca antes había amado a nadie. Con lentitud infinita, empezó a entrar en ella. Twilight se tensó al instante. Su cuerpo, aún inexperto, se resistía al invasor, pero estaba húmeda y lista. Y cuando él se obligó a ir despacio, ella comenzó a ceder. Sus músculos se abrieron a su paso, y él casi se quebró con el esfuerzo de contenerse. Cada fibra de su cuerpo pedía lanzarse, tomarla por completo. Pero se sostuvo. Por ella, sus jadeos se hicieron más agudos, más urgentes, y cada leve movimiento suyo provocaba un nuevo rubor en sus mejillas. Estaba tan ceñida a él, tan viva bajo sus manos, que era como si el mundo entero no fuese más que ese instante. Aelric supo que el momento había llegado. Sus ojos se encontraron. Ella buscaba algo, tal vez sentido, tal vez certeza, tal vez promesas que él no sabía aún cómo formular, pero que ya vivían dentro de él. Sin hablar, llevó su mano a sus labios y la besó con ternura. «No quiero heríos», murmuró, «pero lo haré, solo un poco, os lo prometo». Ella asintió, aunque la sombra del temor seguía en su rostro. Entonces, con voz apenas audible, le preguntó, «¿Estáis seguro?» «Nunca he estado más seguro de nada en mi vida», dijo él. Y lo estaba. «Mostradmelo», susurró ella. «Por favor, mostradmelo». Ese ruego fue más de lo que pudo soportar. Con un último empuje, la tomó por completo. El grito de ella desgarró el silencio. El dolor la sorprendió, aunque lo había presentido. Y por un instante, lo único que deseó fue que todo terminara. Trató de apartarlo con sus manos, desesperada. Pero él se las sujetó con suavidad, inmovilizándola. «Lo siento, amor, solo un momento», susurró. «Amor», otra vez esa palabra. Mo-GHRA con acento agudo. ¿Se daba cuenta de lo que le decía? ¿Sabía lo que significaba para ella? Su corazón se estremeció. No debía hacerse ilusiones. Pero ¿cómo no hacerlo, si incluso en medio del dolor, había dulzura? Había cuidado. Había algo que no podía ser fingido. Lo miró, y él la miró también. Y en ese cruce de almas, el dolor comenzó a ceder. Ahora era consciente de otra cosa. De que estaban unidos, de que él estaba dentro de ella, llenándola por completo. Todavía le costaba respirar. Pero ya no era por el dolor, sino por la magnitud de lo que compartían. Se sentía plena, profundamente viva, y por primera vez, comprendió lo que significaba pertenecerle a alguien. Y que ese alguien, contra todo pronóstico, también pudiera pertenecerle a ella. La primera vez que lo sintió moverse dentro de ella, Twilight dejó de pensar. Todo pensamiento se desvaneció, como niebla sobre un lago al alba. Solo quedó el calor, el temblor suave del cuerpo, la respiración que se perdía entre jadeos. El roce era lento, reverente, y sin embargo cada movimiento era como una súplica contenida. No sabía qué se esperaba de ella. ¿Debía moverse también? ¿Responder de alguna manera? Pero cuando alzó la vista y vio el rostro de Aelric, los músculos tensos, el placer apenas contenido en sus ojos, comprendió que bastaba con estar allí, consentir. «Decidme qué hacer», susurró, temerosa de romper el hechizo. «Nada», murmuró él, los dientes apretados. «No os mováis. Si lo hacéis, no voy a resistir». Así que no se movió. Lo sostuvo con los brazos, con el corazón, con todo su ser.
Y cuando él se aferró a ella con más fuerza, cuando los embates se hicieron más hondos, más urgentes, Twilight ya no pudo contener lo que brotaba en su interior. Una ternura sin medida, una entrega sin reservas. Quería tener algo a lo que asirse. Su promesa, su alma, su amor. Pero solo tenía ese cuerpo y esos ojos que no dejaban de buscarla. Y eso bastaba. Bastaba para romper lo último que había protegido su corazón. Se abandonó entonces, a él, al amor, al vértigo de lo desconocido. Su cuerpo ascendió a un lugar donde nunca había estado, guiado por sus manos, su voz ronca, la calidez que él le había enseñado a reconocer. Fue más que deseo, fue belleza, fue pertenencia. Y cuando alcanzó el éxtasis, cuando el mundo pareció detenerse en un instante de pura luz, lo miró, y lo supo. No estaba sola, él también estaba ahí, perdido, sorprendido, transformado. Era diferente, para él también, era diferente. Y entonces sí, fue el cielo. Tardaron en volver a la tierra. Cuando lo hicieron, él se desplomó sobre ella con un suspiro que vibró contra su pecho. Twilight sintió el latido de su corazón bajo la piel, fuerte, desbocado, idéntico al suyo. Se acurrucó contra él como si ese calor pudiera mantenerla a salvo de todo. «Podría quedarme así para siempre», murmuró él. Pero ella no pudo sonreír del todo. Quería creerle. Quería que ese, para siempre, fuera más que un suspiro entre sábanas. Levantó la mirada, buscándolo en la penumbra. Su rostro, tan perfecto, tan altivo, parecía casi infantil en su descanso. Sintió cómo el amor la inundaba, dulce y trágico. «Os amo», dijo, con la voz quebrada. Él tardó un latido en responder. Lo sé. No era arrogancia, era costumbre, como si lo hubiera oído 1000 veces antes, como si no pudiera sorprenderse ya por el amor de una mujer. Y sin embargo, no dijo que la amaba. No dijo nada más. Ella se volvió para que no viera las lágrimas que se le escapaban. ¿Cómo podía hacerle el amor así y no sentir lo mismo? ¿Cómo podía no entenderlo? Pero entonces él habló. «Nos casaremos en cuanto se lean las amonestaciones». Ella no lo miró. «No me casaré con vos». Sintió cómo su corazón, debajo de su mano, se detenía una vez más. «Claro que sí», respondió él, con esa certeza suya que podía ser tan cruel como encantadora. «Os habéis dado a mí, y vos solo habéis tomado una parte de mí», dijo ella, en voz baja. Y eso no basta. La obligó a mirarlo, perplejo. «¿Qué queréis decir con que no es suficiente?» Fue espectacular. Ella se encogió de hombros. «Quizá, pero no es lo que necesito. Necesitaba amor, no promesas, no protección, no placer, solo amor. Y él no se lo había dado. Tal vez nunca podría.